¡Anda! ¡Vaya! Mira qué rápido me han llamado para hacerme una entrevista. ¿Qué pasa? Pues que tengan mucho cuidado por si ese trabajo no es lo que espera. ¿Por qué no te habría hecho caso? ¿En qué hora empecé a trabajar para esta empresa? ¿Tienes alguna duda acerca de si una empresa o una oportunidad de trabajo puede ser buena para ti? Si este es tu caso o si solamente quieres conocer algunas señales de alerta que tienes que tener en cuenta cuando vayas a una entrevista de trabajo para saber si esa empresa te conviene o no, este vídeo está hecho para ti. Además, quédate hasta el final del vídeo porque ya te adelanto que voy a compartir contigo una herramienta con la que será muy fácil que sepas si un trabajo está hecho para ti o no. Y como te decía, te voy a contar 5 señales de alerta que tienes que tener en cuenta para saber si esa empresa es buena para ti, para trabajar en ella o no. Así que, sin más dilación, empezamos. En primer lugar, alta rotación de empleo. Y probablemente estés pensando, ¿qué es eso de la rotación de empleo? Pues bueno, de forma resumida podemos decir que la rotación de empleo es la frecuencia con la que los empleados cambian dentro de la empresa. Es decir, por ejemplo, cuando se dice que una empresa tiene alta rotación de empleo, es que las personas que están dentro de esa empresa cambian constantemente y apenas duran en sus puestos de trabajo. Y bueno, si en la entrevista o si en algún momento dentro del proceso de selección detectas que una empresa tiene alta rotación de empleo, investiga bien. Esto quizá pueda ser por algo que medianamente pueda tener sentido. Te corresponde a ti investigar en el caso de que encuentres una empresa con esa alta rotación de empleo, pero por lo menos activa tu alerta e investiga a qué se debe esa alta rotación de empleo. Valora cuáles son los pros y cuáles son los contras que te ofrece esa oportunidad de trabajo y decide tú si te merece la pena embarcarte en ese proyecto o no. La segunda señal de alerta que tienes que tener en cuenta sería que no tienen una descripción del trabajo clara. Es muy habitual encontrar ofertas de trabajo en las que prácticamente no se detallan tareas ni responsabilidades y mi consejo es que si ves este tipo de ofertas de trabajo en la que prácticamente no se aportan detalles de en qué consiste el trabajo, nuevamente activa tu alerta para saber si de verdad esa empresa o ese puesto de trabajo puede ser bueno para ti o no. Esto también, por supuesto, aplica a las entrevistas de trabajo, no solo a las descripciones que puede haber en un portal de empleo acerca de una oferta de trabajo. Si en una entrevista también notas como ese hermetismo, que no hay demasiada claridad con respecto a las tareas o a las responsabilidades que tendría en un puesto de trabajo, como bien te digo, activa tu alerta. Ten en cuenta que una empresa que de verdad merezca la pena suele ser bastante selectivo al seleccionar a personas para sus puestos de trabajo y precisamente para facilitar el ser selectivo con las personas que eligen, lo que suelen hacer para que así pueda ser es aportar una gran cantidad de detalles en las ofertas de trabajo. Este tipo de puestos, cuando la empresa es muy selectiva, evidentemente están muy bien redactados. La tercera señal de alerta de que puede que no sea una empresa muy buena para trabajar sería encontrar de forma generalizada opiniones negativas de antiguos empleados. Busca opiniones de antiguos trabajadores de la empresa y una vez que hagas esta búsqueda, examina cuáles son los patrones más comunes que se suelen repetir. No te quedes, por ejemplo, solamente con una opinión aislada de algún trabajador que incluso probablemente haya querido hacer daño a la empresa por el motivo que sea. Por eso te digo que no te ciñas solamente a una opinión en particular, sino que veas como ese dibujo completo y ese patrón general que se suele repetir con las opiniones generales de antiguos empleados. Puedes buscar opiniones de antiguos empleados en la web de Glassdoor, en Google y por supuesto también en algunas redes sociales. Señal de alerta número 4. Si ves que prácticamente te ofrecen trabajo sin apenas hablar contigo o te presionan para que aceptes el puesto. Vuelvo a una parte anterior de este mismo vídeo
y es que tienes que tener en cuenta que empresas en condiciones que verdaderamente sean mínimamente selectivas con los trabajadores que contratan, te van a hacer que pases por una entrevista con mayor o menor dificultad, con mayor o menor competencia, pero van a ser selectivos con las personas que contratan. Si por el contrario das con una empresa que prácticamente sin hacerte ninguna pregunta te dice empiezas mañana, o ves que todo ha sido como demasiado fácil, vuelvo a decir, no quiere decir que sea una mala empresa, una mala oportunidad o no, pero sí activa tu alerta y valora si verdaderamente en tu caso esa oportunidad de trabajo te puede merecer la pena o no. Y hay que tener en cuenta que aquí cada caso es particular. A lo mejor eres una persona que tiene una necesidad económica importante y te interesa empezar a trabajar desde el primer día prácticamente donde sea. Pero quizá a lo mejor también pueda ser una persona que tiene un trabajo, que tiene una cierta antigüedad y quizá no sea tan sencillo para ti hacer ese cambio de trabajo o no. Así que, sobre todo, si te encuentras en este caso, activa tu alerta y piensa si verdaderamente te puede merecer la pena ese trabajo o no. Te toca valorar a ti tu situación, pero si notas que la empresa de alguna forma es como que te presiona para que aceptes el trabajo lo antes posible, y con esto llegaríamos al quinto y último punto de estas señales de alerta en una entrevista de trabajo, y sería que el salario inicial está muy por debajo del salario normal. Aquí también pasa algo muy parecido a la situación que te comentaba anteriormente. Depende de ti si, por ejemplo, tienes una necesidad económica importante y no tienes mucho que perder, adelante. Pero si por el contrario eres una persona que tiene cierta antigüedad en una empresa y una situación que no es fácil a la hora de poder decidir si cambiar o no de trabajo, en tu caso lo que te recomiendo es que te informes acerca de cuál es la banda salarial normal que suele haber dentro de tu sector y dentro de tu actividad. Con esta banda salarial me refiero sobre todo a que investigues cuál es el salario mínimo a partir del cual se suele pagar en tu puesto de trabajo y también como ese salario máximo. Y obviamente si no se encuentra como dentro de esa banda salarial, activa tu alerta y por supuesto piensa muy bien si te convendría cambiar de trabajo o no en la situación en la que te encuentres. Y hablando de tomar decisiones para decidir si cambia o no de trabajo, como te comentaba al inicio del vídeo, te traigo una herramienta con la que podrás poner como una nota en una escala del 1 al 10 para saber si te conviene o no cambiar de trabajo. Por una parte podrás comparar cómo te encuentras en tu trabajo actual y por otra parte también podrás comprobar, como con una nota del 1 al 10, cómo te encontrarías en el trabajo que te está surgiendo en este momento. Y ya te digo que aunque a lo mejor no sea una herramienta definitiva para que tengas súper claro si cambiar de trabajo o no, pero sí es una herramienta que te va a dar muchísima claridad, por una parte, para saber qué valoras tú realmente en un puesto de trabajo, y luego también te va a dar claridad para saber si lo mejor es cambiar de trabajo o si lo mejor es quedarte en el trabajo que estás actualmente. ¿Quieres descargarte esta hoja y saber cómo funciona? Pues aquí en esta pantalla final te dejo ese vídeo donde te explico cómo funciona y también un enlace para poder descargar esta herramienta, que es una plantilla de Excel que he hecho específicamente para este tema.